¿Crees que los ángeles pueden caminar entre nosotros, disfrazados de gente común? ¿Alguna vez has sentido que alguien apareció en tu vida en el momento justo, como enviado por algo superior? Hoy, lo que descubrirás podría sorprenderte, e incluso hacerte ver con otros ojos a ese desconocido que un día se cruzó en tu camino. Esta es una de esas historias que te ponen la piel de gallina. Una mujer vivió un momento de puro terror. Estaba a punto de ser víctima de un asalto mortal, en una calle desierta, al final de un día cualquiera. Sin escapatoria, sin nadie alrededor, hasta que ocurrió algo increíble. Un hombre, al que nunca había visto antes, apareció de la nada. Su forma de actuar, la autoridad en su mirada, la velocidad con la que todo cambió, fue como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Y fue precisamente en ese intervalo que su vida se salvó. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿O una señal divina? Mucha gente cree que hay ángeles entre nosotros, enviados por Dios para intervenir en momentos en que todo parece perdido. Y esta historia parece ser una de esas raras ocasiones en que lo invisible se hace visible, aunque sea por un breve instante. Acompáñenme hasta el final, porque esta historia real sacudirá su fe, sus emociones y su percepción de la protección espiritual. Lo que ocurrió después del rescate es aún más misterioso. Y eso es precisamente lo que vas a entender ahora. La mujer atónita intentó agradecerle, pero el hombre ya no estaba. Miró a su alrededor. No había sombras, ni gente que se alejara, ninguna explicación. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Y, sin embargo, había estado allí. Había hecho exactamente lo que debía hacerse. Había salvado una vida. Y luego desapareció. Este tipo de historias despiertan algo en nosotros, ¿verdad? Una mezcla de asombro, gratitud y ese cosquilleo en el estómago de quien siente que hay algo más grande que lo controla todo. Y si tú también has pasado por una situación así, o conoces a alguien que haya vivido algo similar, déjalo aquí en los comentarios. A veces tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para renovar su fe. Por cierto, si este tema te toca el corazón de alguna manera, me gusta este vídeo. Esto me demuestra que vale la pena seguir compartiendo historias como esta. Y más aún, suscríbete aquí al canal porque aún tenemos muchas historias reales, señales invisibles y momentos de pura intervención divina que compartir con ustedes. Su participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, que a menudo es justo lo que alguien necesitaba ver en el momento oportuno. Y hablando de momentos oportunos, la mujer se salvó, pero su experiencia con ese desconocido cambió por completo su forma de ver la vida, y eso es precisamente lo que les voy a contar ahora. Era una noche normal, como tantas otras. Tras un largo día de trabajo, caminaba por la acera con paso apresurado, cargando una bolsa desgastada y con la mente llena de pensamientos dispersos. Facturas por pagar, problemas en el trabajo, la cena que aún debía preparar. Nada fuera de lo común. Pero algo era diferente en esa noche. El silencio de las calles parecía más denso, y el viento frío traía una sensación difícil de explicar. No era solo cansancio. Era como si el aire estuviera cargado de una presencia invisible, algo a punto de suceder, pero que aún no se había revelado. Caminó por 2 manzanas prácticamente desiertas. Algunas ventanas estaban iluminadas, había coches aparcados, pero no se veía un alma. Miraba su móvil de vez en cuando, distraída, sin darse cuenta de que sus sentidos se estaban volviendo cada vez más alertas. Era como si algo en su interior le dijera, presta atención. Pero continuó, como siempre, confiando en que llegaría a casa sana y salva en unos minutos. Tenemos la costumbre de pensar que la vida cotidiana es predecible, y ahí reside el peligro. Los mayores impactos de nuestro viaje suelen ocurrir en medio de la rutina más común. Fue al doblar una esquina que todo cambió. Una silueta apareció de la nada y el tiempo pareció ralentizarse. La adrenalina la inundó antes de que sus ojos comprendieran lo que veían. Había alguien allí. Un hombre de pie, apoyado en la pared, mirando fijamente. Aceleró el paso, pero el sonido de sus propios zapatos sobre el asfalto parecía demasiado fuerte. Miró a su alrededor. Nadie. Ninguna señal de ayuda. Y entonces, en el momento en que pasó junto a él, la amenaza se reveló. Rápida, fría, decidida. El agresor se acercó a ella violentamente, gritando palabras que ni siquiera pudo procesar correctamente. El miedo le paralizó las piernas, y lo único que pudo sentir fue el peso de la realidad aplastando sus pensamientos. Allí, sola, en una calle oscura, sin nadie que la ayudara, o al menos eso era lo que pensaba. Ahora quiero profundizar aún más en este tema,
porque la reacción de su mente en los segundos siguientes revela mucho más que un simple susto. Habla del instinto, de la intuición, de las decisiones que tomamos cuando todo parece perdido. Y, sobre todo, de una verdad oculta que, hasta entonces, nunca había considerado real. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí, si tú también has sentido este tipo de energía silenciosa a tu alrededor, incluso sin poder explicarlo. El grito fue seco, directo, y atravesó el silencio de la noche como una cuchilla. «Entrégalo. Ahora». El encapuchado levantó su arma con mano temblorosa, pero su mirada era firme y decidida. La mujer se quedó paralizada. El tiempo pareció extenderse, como si cada segundo se alargara en una eternidad asfixiante. No pudo gritar ni reaccionar. Solo oía su propio corazón acelerado, latiendo tan fuerte que ahogaba incluso la voz del ladrón. El sonido de sus pasos resonó en el asfalto vacío, duro, rítmico, como una cuenta regresiva. Intentó respirar hondo, pero no le entraba el aire. Le temblaban las manos al coger su bolso, con los dedos entumecidos por el miedo. Un sudor frío le corría por la nuca, pegándole el pelo a la piel, mientras su mente se llenaba de pensamientos confusos. ¿Así es como voy a morir? Aquí es donde termina todo. La oscuridad a su alrededor parecía cerrarse como una densa cortina, como si el mundo entero se hubiera apagado, dejándola solo a ellas dos en esa escena silenciosa y opresiva. Ella le entregó su celular, pero él quería más. Le ordenó que abriera su bolso y sacara todo. Su tono de voz era agresivo, como si quisiera provocar pánico a propósito. Y lo logró. Su pierna cedió y casi cayó de rodillas. Fue en ese momento que sus miradas se cruzaron, y en esa mirada había algo más allá de la violencia. Había vacío. Un pozo sin fondo, como si ese hombre no tuviera alma ni propósito. Era solo un instrumento del caos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando el miedo alcanza este nivel, cuando la vida se reduce a un hilo tenue entre la hora y el fin, la mente entra en un estado donde todo se revela con mayor claridad. Las verdades ocultas que ignoramos en nuestra vida diaria comienzan a emerger. El instinto se impone a la lógica. Y a menudo, es en este umbral entre la desesperación y la rendición que ocurre algo inesperado, como si la realidad misma tuviera espacio para ser tocada, transformada, tocada por una fuerza que escapa a toda explicación racional. Esta no es solo la historia de un robo. Es una ventana a cómo ciertas decisiones, o incluso la falta de ellas, nos llevan a profundas revelaciones sobre quiénes somos y que nos sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Es en este punto del viaje que el lado espiritual comienza a moverse, silenciosamente, pero con intensidad. Comentario: yo también estoy en este viaje, si te hace repensar momentos que ya has vivido. Y entonces, cuando todo parecía sellado, con el miedo ya arraigado en el pecho y el futuro reducido a segundos de oscuridad, algo ocurrió. Un ruido repentino, proveniente de atrás, que ni siquiera era fuerte, pero fue suficiente para romper esa atmósfera sofocante. Apareció un hombre. No corría ni gritaba. Simplemente apareció detrás del asaltante, como si ya supiera exactamente dónde debía estar. Era como si siguiera un guión invisible que solo él entendía. Su presencia lo cambió todo. No era su fuerza física, ni su aspecto, pero había algo allí, una autoridad silenciosa que irradiaba seguridad de una forma difícil de describir. El atacante se giró bruscamente y sus ojos, antes llenos de odio y amenaza, se abrieron de par en par. Dudó. Retrocedió un paso. Luego otro. Como si, frente a este extraño, hubiera visto algo que su cerebro no podía procesar. No era solo miedo. Era terror. Como si este hombre llevara una verdad oculta en su interior, algo que no necesitaba palabras ni explicaciones. El ladrón no dijo nada más. Simplemente dio media vuelta y echó a correr. Desapareció en la misma sombra de la que había salido. La mujer, aún temblando, apenas podía comprender lo que acababa de ocurrir. Su corazón latía con fuerza, sus manos aún temblaban, su mente daba vueltas. Pero en medio del caos, una certeza comenzó a cobrar forma. Estaba viva, gracias a ese desconocido. Y por mucho que lo intentara, jamás podría olvidar lo que sintió en ese momento. Se giró para agradecerle. Quería al menos mirarlo a los ojos. Preguntarle su nombre. Decirle gracias con la intensidad que solo quien se ha enfrentado a la muerte puede comprender. Pero el hombre ya no estaba. Buscó con la mirada, se dio la vuelta, miró a los lados de la calle, las puertas, las esquinas, nada. Ningún sonido de pasos. Ninguna figura que se alejara. Era como si se hubiera evaporado en el aire.
como si hubiera cumplido su misión y hubiera regresado al lugar de donde venía, un lugar que no podía nombrar, pero que comenzó a creer con todas sus fuerzas que existía. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este tipo de intervención no es solo una coincidencia extraordinaria. Es un punto de inflexión en el camino de la vida. Una interrupción en el curso natural de las cosas que provoca una transformación silenciosa pero definitiva. Algo cambia en el interior. Y no solo en la forma en que una persona ve el mundo que la rodea, sino en la forma en que interpreta sus propios pensamientos, sus propias decisiones e incluso señales que, antes, parecían meras coincidencias. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Se quedó quieta unos segundos, intentando comprender qué acababa de ocurrir. Respiraba con dificultad, su cuerpo temblaba, pero ahora por una razón diferente. Ya no era solo el miedo a lo que casi había experimentado, sino la extraña paz que se apoderó de la habitación justo después de que aquel hombre desapareciera. El silencio que antes le había parecido amenazante ahora era reconfortante. Miró en todas direcciones, como si aún pudiera encontrarlo, agradecerle, decirle algo. Pero era demasiado tarde. Ni una pista. Ninguna presencia. Se había ido tan rápido como había aparecido. Y entonces surgió la pregunta que resonaría en su mente durante días. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había aparecido en ese preciso momento, con una postura tan serena, casi sobrenatural? Intentó encontrar explicaciones racionales. Pensó en alguien que pudiera estar pasando, un vecino desconocido, tal vez incluso un policía encubierto. Pero nada tenía sentido. Ninguna cámara de la calle captó su presencia. Ningún testigo confirmó haber visto a alguien acercarse o alejarse. Era como si hubiera aparecido de un lugar fuera del tiempo, fuera de la lógica. Fue allí donde comenzó otro tipo de viaje. No uno físico, sino interior. Una búsqueda de respuestas más allá de lo visible. Empezó a recordar historias que había oído de niña, sobre ángeles enviados por Dios, sobre protectores espirituales que se manifiestan cuando todo parece perdido. Empezó a releer relatos bíblicos que antes le habían parecido meramente simbólicos, pero que ahora parecían reales, vívidos, cercanos. El ángel que se le apareció a Daniel. El hombre misterioso que caminó con los 3 jóvenes en el horno. El extraño que luchó con Jacob en la madrugada. ¿Podría ser que, una vez más, los cielos hubieran intervenido silenciosamente? Estas preguntas comenzaron a moldear una nueva forma de ver el mundo. Una forma más atenta, más sensible a las señales. Porque cuando experimentas algo así, algo cambia en tu mentalidad. Empiezas a darte cuenta de que hay intervenciones espirituales que ocurren entre bastidores mientras vivimos nuestra vida diaria. Y que, a menudo, estas intervenciones no vienen con luces, alas ni música celestial. Llegan en forma de personas comunes, pero tienen un impacto tan profundo que son capaces de transformar la forma en que vemos toda nuestra existencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando lo invisible toca lo visible, deja huellas. Y comprender estas huellas puede revelar mucho sobre cómo nos guían, incluso sin darnos cuenta. Comentario: esto tiene sentido para mí. La verdad es que el mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos. Y quizás solo nos damos cuenta de esto cuando algo nos sacude por dentro, cuando lo invisible se impone de una forma que ya no podemos ignorar. La mujer de esa historia no solo salió ilesa de un robo. Salió con algo inconmensurable, la silenciosa convicción de que existe, en efecto, una presencia superior que nos rodea, nos protege y, a veces, interviene con precisión quirúrgica en el momento exacto en que todo parecía perdido. Después de esa noche, nunca volvió a ser la misma. Empezó a ver la vida con otros ojos. Los pequeños encuentros, las sincronicidades de la vida cotidiana, incluso las pausas inesperadas, todo empezó a tener un peso distinto. Como si cada detalle llevara un mensaje. Y, con el tiempo, comprendió que no necesitaba todas las respuestas para sentir la verdad que ahora latía en su interior. No se trataba de demostrar algo. Se trataba de reconocer. De permitirse notar lo que antes había pasado desapercibido. Hay algo poderoso en este cambio de percepción. Cuando la mente se abre a esta posibilidad, todo a nuestro alrededor empieza a cobrar una nueva dimensión. Las señales ya no aparecen como coincidencias banales, sino como mensajes sutiles de un plan mayor. Y es en este punto del camino que la fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en la lente a través de la cual vemos el mundo. Una fe que no necesita escenario ni aplausos. Una fe basada en la experiencia vivida, en el impacto silencioso de algo que nos tocó el alma cuando más lo necesitábamos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema,
porque cuando reconocemos que estas señales son reales, inevitablemente nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestro papel en este gran escenario invisible. Sobre las decisiones que tomamos, la mentalidad que elegimos cultivar y los caminos que dejamos de seguir por miedo, duda o simple distracción. Comentario: esto tiene sentido para mí. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, esta historia te conectó profundamente. Y por eso tiene tanto sentido continuar este viaje juntos. Aquí, cada vídeo está diseñado para brindar reflexiones reales, señales que pasan desapercibidas, pero que pueden cambiar por completo nuestra forma de ver la vida. Así que, si este tipo de contenido te conecta con lo que sientes, suscríbete al canal. Así no te perderás ningún nuevo episodio de este viaje que apenas comienza. Y deja un comentario abajo con la frase: este mensaje era para mí. Es una forma de saber que me acompañaste hasta el final, y también de crear este espacio como punto de encuentro entre personas que sienten lo mismo, incluso en silencio. Y por supuesto, si este vídeo te ha conmovido, deja un me gusta además de fortalecer el canal. Esto demuestra que vale la pena seguir trayendo este tipo de contenido que habla al alma, sin prisas, sin máscaras. Aquí hay un vídeo que complementa todo esto de una manera especial. Haz clic y sigue mirándome. Entenderás por qué ciertas cosas no ocurren por casualidad.